Ok, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. A nombre de nuestra representada RPA Perú, les doy la bienvenida a este webinar donde vamos a tratar el tema de análisis de especies elementales usando ICP masas acoplado a un cromatógrafo iónico con nuestros equipos de la marca Thermoscientific. Para esta ponencia tengo el agrado de presentar a Ana Rita Cristiano, con maestría en Ciencias Química Analítica. Ha realizado varias publicaciones especializadas en técnica analítica y química. Cuenta con una amplia experiencia y con entrenamientos especializados en absorción atómica, ICP óptico, ICP masa, cromatografías de gases, cromatografía de gases masa, cromatografía líquida y electroforesis capilar. Actualmente Anita es nuestra gerente de producto regional para Latinoamérica en nuestra línea elemental de Thermo Fisher Scientific para lo que es absorción atómica, ICP óptico e ICP masas. Bienvenida Anita, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y te doy el pase para que puedas iniciar tu ponencia. Listo. Primero, muchas gracias a todos. Quiero darles la bienvenida. Realmente apreciamos de parte de Termo y de parte de Restivo para Análisis, estamos apreciando inmensamente el tiempo que nos están dedicando. Sabemos que la mayoría de ustedes ya está cansado, ha trabajado todo el día y tener a un grupo tan numeroso de participantes realmente es muy, muy importante para nosotros. Yo voy a apagar mi cámara para que sea un poquito, para que no haya tanta, eh, para que no se ocupe tanto el ancho de bandas, pero entonces voy a comenzar. La idea de hoy va a ser hablar un poco sobre lo que es la parte de especiación, usando sobre todo IC, o sea, cromatografía de iones, como técnica de separación. Entonces, la agenda va a venir más o menos como un pequeño origen, un pequeño fondo de por qué se hace especiación. Vamos a hablar de 3 métodos de especiación o 3 analitos donde hacemos especiación. Uno va a ser arsénico en jugo de manzanas. Otro va a ser la especiación de bromo, que no es algo que vean tan común, pero es una regulación EPA y ya vamos a ver el por qué se hace. Y por último vamos a hacer y vamos a comparar especiación de cromo usando diferentes técnicas y ver cuál es la mejor de ellas. Y por último vamos a hacer un pequeño resumen. Obviamente la parte de especiación es una parte muy, muy grande. Hay muchísimos, muchísimos trabajos que se hacen. Ya hay muchas regulaciones basadas en especiación. Pero vamos a comenzar primero con el preámbulo. ¿Por qué hacemos análisis por especiación? Básicamente, el contenido total de los elementos no nos da la información completa. En muchos casos, nosotros necesitamos tener un poco más de información. ¿Y por qué? Porque necesitamos saber cuál va a ser el origen o cuál va a ser el uso a nivel ambiental de un cierto elemento, cuál va a ser la biodisponibilidad, la movilidad, reactividad, cómo se puede transformar y tal vez lo más importante de todos, la toxicidad. Hay especies que podemos tener en concentraciones muy altas y no son tóxicas, o especies que tenemos en concentraciones muy bajas y son muy, muy tóxicas. Entonces vamos a ver un poquito, porque ahorita eso es muy importante a la hora de poder hacer un análisis y poder reportar a una concentración elemental. Entonces, básicamente, ¿por qué usamos ICP masas para la parte de especiación? Primero, porque es una técnica que puede determinar casi toda la tabla periódica. Adicionalmente, la sensibilidad con la que podemos detectar, estamos hablando de sub-PPTs. PPTs son concentraciones muy, muy bajas y obviamente si yo puedo detectar un PPT de arsénico en mi comida, de arsénico malo en mi comida, yo quiero detectar un PPT. Adicionalmente, hay la posibilidad de hacer relaciones isotópicas con alta precisión y obviamente cuando yo acoplo con un sistema de separación, yo puedo tener una gran información
de las especies que están en una muestra. Por supuesto, necesito hacer las propagandas del caso, porque si no me botan de la empresa, yo no quiero ser votada todavía. Todavía estoy joven y puedo seguir trabajando. Nosotros tenemos dos ICP masas. Uno es un ICP masas cuadrupolo sencillo, que nosotros llamamos el ICAP RQ. Y luego nosotros tenemos un ICP masas con triple cuadrupolo, que es el ICAP TQ. Y dentro del TQ tenemos dos modelos diferentes, uno que es una versión económica y uno que es una versión completa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué acoplarlo con IC? O sea, ¿o qué es IC primero? O sea, básicamente IC es una técnica de separación cromatográfica como cualquier técnica de separación cromatográfica. Tenemos una fase móvil, que básicamente es el diluyente, eso lo tenemos en cromatografía de gases, cromatografía líquida. Claro, puede haber variaciones dependiendo de la técnica cromatográfica, por supuesto. Pero tenemos una bomba, vamos a tener un sistema de inyección de la muestra. Luego, dentro de una columna cromatográfica, vamos a hacer una separación. Todos los analitos van a venir juntos y dentro de la columna, en función de cuál columna estemos usando, va a haber una separación analítica. Por último, la parte importante es la detección y el manejo de la data. Usualmente, cuando estamos hablando de cromatografía iónica clásica, tenemos la separación, vamos a tener un proceso de supresor de diluyentes y por último una detección que puede realizarse o con conductividad o con absorción UV visible. O ambas técnicas pueden ser combinadas. En el caso de cuando yo acoplo cromatografía de iones, el ICP masas es lo que yo estoy usando como sistema de detección. Entonces, básicamente, el ICP masas me va a funcionar como un detector muy sofisticado, pero un detector al fin. ¿Por qué a nosotros dentro de Termo nos gusta mucho acoplar con cromatografía de iones? Principalmente porque el sistema de cromatografía de iones está diseñado para iones. Por lo tanto, tiene un flujo de las soluciones que es totalmente libre de metales. Al ser libre de metales, vamos a tener menos contaminación, vamos a tener menos ruido químico, mejor relación señal-ruido y mejores límites de detección. Adicionalmente, tenemos columnas bien estrechas de 2 milímetros, donde vamos a tener unos picos bien estrechos, y quienes conocen de cromatografía saben que unos picos bien estrechos permiten tener una muy buena relación señal-ruido. Pero aquí realmente lo principal es tener un análisis libre de metales. En el caso de Termo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la integración completa. Somos el único fabricante de ICP masas que al mismo tiempo fabricamos IC. Todos los otros fabricantes de ICP masas tienen que recurrir o a nosotros o a algún otro fabricante de IC para poderlo acoplar a su ICP masas. Nosotros tenemos las dos técnicas y podemos hacer que el acople sea perfecto. Básicamente lo más importante es una conexión muy sencilla del hardware. Afortunadamente la parte de cromatografía iónica, los flujos de cromatografía iónica se acoplan perfectamente al ICP masas. Luego tengo un solo control de software, lo cual a nivel práctico, a nivel de tener muchas muestras, es lo ideal, usando la parte de Qtegra, que es nuestro sistema de análisis inteligente, para poder acoplar y poder hacer el análisis. Y por último, nosotros tenemos un plugin del software que se llama el Tquant, que nos permite hacer la cuantificación completa. Por ahora, entonces, vamos a comenzar con aplicaciones, porque es tal vez la parte más interesante y lo que todos quieren ver. Quise comenzar esta aplicación. Esta aplicación no es muy nueva. Es una de las aplicaciones más antiguas en la parte de especiación, porque obviamente todos quieren saber de arsénico. Arsénico es un elemento sumamente tóxico. Si no, pregúntenle a unos cuantos maridos o esposas o que han sido asesinados usando arsénico. Entonces, obviamente, si ustedes quieren usar arsénico, tienen que saber cuál usar. En general, vamos a hablar ahorita de arsénico en jugo de manzana y les voy a explicar un poquito el background.
Pero básicamente, ¿por qué arsénico? Arsénico inorgánico, o sea, cuando hablamos de arsénico 3, arsénico 5, son especies muy tóxicas. Cuando hablamos de especies donde el arsénico está acoplado a moléculas orgánicas, tipo arsenobetaína o azúcares de arsénicos, se consideran no tóxicos. Eh, si ustedes ven la parte de inhalar o consumir pequeñas cantidades de arsénico, pueden generar un alto nivel de intoxicación. Los niños son muy afectados porque son pequeños, básicamente. Y en aquel momento no había regulaciones de, cuando se comenzó a hacer este estudio, no había regulaciones por la FDA, o sea, la agencia que analiza los alimentos en Estados Unidos. ¿Cómo comenzó el boom? Porque este realmente, y como les digo, no es algo muy nuevo, pero quise usar este caso, porque realmente, o este análisis, porque esto fue el principio del uso de especiación, o el principio de esa importancia que se le está dando ahorita a especiación. Esto fue en el año 2010, 2011, más o menos. O sea, ya lleva unos 10 años, cuando esto fue realmente un escándalo cuando se presentó. Hay un doctor en Estados Unidos que se llama Mehmet Oz. Él es un cirujano cardiotorácico, es profesor de la Universidad de Columbia, él tiene un programa de televisión, es muy conocido, o sea, es una persona muy conocida, muy respetada. Y se le ocurrió decir en su programa de televisión que el contenido de arsénico en jugo de manzana es de 36 partes por billón. Si ustedes han visto muchas de esas películas de Estados Unidos donde los niñitos agarran esos vasitos que tienen sus pitillos o como quieran llamar, no sé si le dicen pajillas, pitillos, popotes, y comienzan a tomar jugo. Generalmente se les da jugo de manzana, se considera algo natural, es dulcito, o sea, a los niños les gusta. Generalmente tratan de darle orgánicos, X cantidad de cosas. Entonces, cuando ustedes ven de que ustedes le están dando a sus hijos un jugo de manzana que tiene una concentración, en ese caso era más de 10 veces lo que hay en agua potable y estaba más de 5 veces lo máximo permitido en agua potable. Ustedes dicen, ups, estoy matando a mis hijos. Después de que salieran todos esos gritos, este doctor Oz, la gente comenzó a hacer estudios porque obviamente fue un escándalo y se comenzó a criticar mucho porque lo primero es que no había información de qué especies eran. O sea, hay alimentos, sobre todo, que tienen altas concentraciones de arsénico, pero esas concentraciones de arsénico son en una forma de arsénico no tóxica. Por lo tanto, no afectan tanto, aunque las concentraciones sean altas. Pero este doctor simplemente dice, suelta un número, no da mucha información y obviamente todo el mundo lo critica. El FDA, o sea, la Agencia de Drogas y Alimentos, nunca confirmó esos resultados, nunca puedo confirmarlos. Y el análisis que el FDA mismo hizo de esas muestras de jugo de manzanas estaba entre 2 y 6 partes por billón. Lo máximo permitido en aguas potables en aquella época eran 10 ppb, o sea, estamos dentro del rango dentro de lo que está permitido en aguas potables. Las fuentes de arsénico en esos jugos frutales, porque no es solamente jugo de manzana, puede ser jugo de naranja, básicamente cualquier especie vegetal puede contener arsénico. Y el arsénico proviene sobre todo de pesticidas, los cuales fueron prohibidos en los 70, pero todavía se encuentran las repercusiones hoy en día, porque esos pesticidas, muchos quedaron contaminando aguas subterráneas, contaminando suelos y definitivamente está ahí el arsénico. Otra fuente de arsénico es tratamiento de madera. El tratamiento de madera con arsénico ya fue prohibido, pero
Sabemos que no en todos los países se cumplen esas regulaciones. Obviamente hay sitios donde el arsénico naturalmente está elevado en concentraciones altas, perdón, en aguas naturales, básicamente. O sea, hay, sobre todo en Latinoamérica es muy común y en tierras de minas, le hace Chile, le hace Perú, principalmente. Hay sitios mineros donde en las aguas hay arsénico, contenidos relativamente altos, pero es natural. No es algo que puedan evitarlo. Y obviamente uno de los grandes problemas es que si ustedes importan concentrado de jugos o de frutas de otros países, no saben lo que está pasando en otros países. Entonces, es bien importante lo que se hizo. O sea, realmente, perdón, se me fue. Lo que hizo este doctor Oz fue muy malo por la manera irresponsable en que lo hizo. Pero definitivamente fue un aviso que fue excelente que lo haya hecho porque no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pueden ver periódicos en Alemania, en España, en China, donde se comienza a evaluar las bebidas, se comienza a evaluar alimentos. Entonces ya no está tan desaparecido la parte de análisis elemental en alimentos. Los alimentos en general hasta este momento, o hasta ese momento, perdón, no tenían una muy buena evaluación a nivel elemental. Y al mismo tiempo que te puede matar un pesticida, también te puede matar una alta concentración de arsénico o de mercurio. Y afortunadamente, aunque fue mal hecho, como repito, este levantado de la bandera, este izado de la bandera que hizo el doctor Oz, fue muy importante para que los alimentos comenzaran a verse de una manera un poco más cercana, y en este caso con especiación. Nosotros en Termo, la gente de Bremen, donde está la fábrica de nuestro ICP+, donde tenemos los especialistas de aplicaciones, en su momento decidieron hacer el análisis. Básicamente compraron 3 juguitos, uno de marca en empaque Tetra Pak, uno de esos baratos, empaque Tetra Pak también, y un fabricante regional en Alemania con botellas de vidrio. Lo único que se hizo fue muy sencillo, dilución 1 en 10, se añadieron 2 mililitros de ácido nítrico al 10%, o sea, muy ligera la parte de acidificación, y todo fue llevado a 10 mililitros. Se hizo la determinación de arsénico total usando adición de estándar y se hizo especiación de las muestras que fueron positivas. Eso es uno de los puntos, sobre todo cuando están haciendo control de calidad, que puede ser en alimentos o puede ser en farmacéutica, donde la farmacéutica también a nivel mundial está exigiendo el, el control de los alimentos y, y de los elementos, perdón. Eh, se solicita especiación si los niveles están por encima del máximo permitido. En este caso tenemos una serie de parámetros que son los que se usaron para el ICP masas. Se usó gas de reacción, no voy a entrar mucho en detalles. Realmente todo lo que tiene que ver con la parte de muchos detalles de ese estilo como métodos, yo los voy a pasar un poquito por arriba, no tiene mucho sentido que se los lea. Yo creo que lo mejor es que ustedes puedan sentar y ver la nota de aplicación con más detalles. Pero aquí sí es bien importante, este es el análisis de arsénico 75. Arsénico 75 es el único isótopo que tiene arsénico. Y en este caso se usó helio dentro de la celda de colisión para usar discriminación por energía cinética. Y lo que obtuvimos en este caso fue que el límite de detección fue de 0.75 partes por trillón, con una concentración equivalente al fondo de 0.29 partes por trillón. O sea, básicamente los límites de detección son espectaculares en el caso de arsénico, usando celda de colisión. Volviendo al caso del arsénico que nosotros estábamos analizando, 2 de los jugos que fueron analizados tenían concentraciones detectables de arsénico.
Uno tenía 1.7 ppb, el otro tenía 1.8 ppb. Y esas concentraciones son similares a las que la FDA reportó en sus jugos, lo cual es interesante. Estamos hablando o estamos comparando jugos alemanes con jugos americanos. Y las concentraciones son más o menos las mismas, lo cual significa de que hay una cierta similitud en la manera en que las manzanas en particular absorben el arsénico. Aquí la pregunta estamos, una vez que tenemos arsénico, nosotros tenemos que saber, ¿es ese arsénico, esos 1.7, 1.8 ppb, son tóxicos, como arsénico 3, arsénico 5? ¿Son no tóxicos, como una arsenobetaína o no monometilarcina? Que no se sabe muy bien cómo si la toxicidad. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de especiación. Y la especiación la vamos a hacer usando IC. En este caso tienen las condiciones de la cromatografía iónica, lo que se usó, cuál fue el gradiente, cuál fue el flujo de, cuánto fue el volumen de inyección. Y en este caso se analizaron, se consiguieron, se detectaron 6 diferentes especies. Esto es un patrón acuoso, donde tenemos arsenobetaína, dimetilarcina, arsénico 3, arsenocolina, monometilarcina y arsénico 5. El tiempo de análisis fue menos de 15 minutos y como ustedes pueden ver, los picos tienen una excelente resolución. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología? Definitivamente los picos son muy bien separados con una muy buena relación señal-ruido. Los picos están entre 10 y 20 segundos, o sea, son picos bastante rápidos. La reproducibilidad tanto en altura de pico como en área de pico es menor al 4%, lo cual es un número muy bueno. Las columnas pequeñas nos permiten hacer el análisis en menos de 15 minutos. Y el software se encarga de hacer el análisis totalmente automatizado con la parte de detección de picos. Esto ya es un análisis real de arsénico en los jugos de manzana. Esta es una muestra de jugo de manzana. Después de hacer una pequeña dilución, obviamente no podemos estar metiendo tanto azúcar, ni dentro del IC ni dentro del ICP masas. Las especies detectadas son dimetilarcina, arsénico 3, monometilarcina y arsénico 5. Y obviamente, como pueden ver, el cromatograma que ustedes están viendo es el del jugo 4, no el jugo 3. El jugo 3 no tiene DMA ni MMA. Entonces, aquí podemos ver muy claramente que en el caso de especies, por ejemplo, el jugo número 3, si ustedes suman arsénico 3, arsénico 5, estamos hablando de 1.3 ppb de arsénico tóxico. En el caso del jugo 4 tienen 0.3, 0.7, suma un ppb de arsénico tóxico. Los otros 0.8 ppb, o en el caso de arriba, los otros 0.4 ppb, están por debajo de, no son niveles, no son tóxicos en general las especies. ¿Por qué hay valores diferentes? La razón es muy sencilla. Hay especies que no son cuantificadas, como ustedes pueden ver, antes de la dimetilarcina hay un pequeño pico. En algunos casos cuando uno ya sabe que los picos orgánicos, en el caso de arsénico, es lo que nos interesa buscar. Realmente a veces mucha gente trata o no se complica tanto buscando otros picos. Hablamos de arsénico, ahorita vamos a hablar de bromo. Bromo no es algo que sea muy común o que sea muy visto, pero es muy importante y lleva muchos años esta necesidad de especiación, por lo menos a nivel de FDA. ¿Por qué bromo? El bromuro se usa como desinfectante. El problema es que cuando se usa junto con el bromuro, se usa la ozonización, o el bromuro, perdón, está a nivel natural, cuando se usa la ozonización, eso, cuando se aplica ozono, perdón, a veces las palabras se me trancan. Pero cuando se usa ozono para la parte de desinfección, el bromuro se puede formar en bromato, lo cual es carcinogénico.
Entonces es muy, muy importante evaluar la parte de bromuro. El problema es que cuando ustedes hablan de elementos tóxicos en agua potable y hablan del método 200.8 de la EPA, los elementos tóxicos incluyen arsénico, cadmio, mercurio, plomo, pero no incluyen bromo. Hay un método de la EPA que es el 321.8 donde se usa IC, ICP masas, para el análisis, la determinación de bromato en agua potable. No se requiere pretratamiento, por supuesto, ni derivatización postcolumna, ni supresión de conductividad. Tolera altos contenidos de sales y el ICP masas permite la cuantificación de otras especies conteniendo bromo, lo cual nos permite cuantificarlas. Cuando nosotros vemos la parte de los análisis, nosotros tenemos, dentro de Termo hay diferentes sistemas de análisis por IC. Tenemos desde sistemas muy simples hasta niveles de sistemas bien complicados. Tenemos el Acuon IC, tenemos el Integrion, tenemos el ICS 6000. Todos obviamente son diferentes precios, diferentes complejidades. Y en función de lo que nos interese ver, nosotros tenemos un cromatógrafo iónico más recomendado que otro. Obviamente el mejor sería, definitivamente puede estar entre un Integrion o un ICS 6000. Va a depender de si quiero ver especies orgánicas o no. Cuando hablamos del bromuro, como ustedes pueden ver, tenemos que se puede usar tanto el Integrion, de hecho se pueden usar los tres, solo que si estamos hablando de el Acuon, solo podríamos ver especies inorgánicas, no podríamos ver especies más complejas. El ICS 6000 o el Interium les permitiría ver cualquier especie que está presente en la muestra. Aquí tienen los métodos, o sea, lo que es la parte de la cromatografía iónica. Como les dije, no voy a entrar en detalles. La parte de ICP masas, cuáles son los parámetros. El modo de análisis, aquí sí es un poquito más importante. Se usó celda de colisión con discriminación por energía cinética, midiéndose los dos isótopos de bromo. Bromo tiene dos isótopos, un bromo 79, bromo 81. Y todo se hizo en función al método EPA 321.8. Aquí es bien importante, la parte de discriminación de energía cinética es crítica porque tanto masas 79 como la masa 81 tienen interferencias. En el caso de la masa 79 tenemos un dímero de argón más un protón. En el caso de masa 81 tenemos otra combinación isotópica del dímero de argón más protones. En el caso de masa 81 adicionalmente tenemos una interferencia por sulfatos y en ambas masas podemos tener interferencias por fosfatos. La parte de discriminación por energía cinética más una patente de termo que podemos hablar en otro momento, que es la parte de low mass cutoff. Nosotros podemos tener el análisis con remoción total de interferencias. Esto es un cromatograma típico donde ustedes pueden ver el primer pico es bromato, el segundo pico es bromuro. El límite de detección para bromato fue 14 partes por trillón. El límite de la EPA realmente es 300 partes por trillón o 0.3 ppb. O sea, básicamente estamos 30 veces por encima o por debajo, perdón, del límite de detección máximo requerido por la EPA, el límite de detección mínimo, perdón, requerido por la EPA. Cuando ustedes inyectan bromato al límite de detección, todavía tienen un pico totalmente cuantificable. ¿Alguien pasó un mensaje que dice que no puede ver los cromatogramas? ¿Alguien tiene algún problema viendo cromatogramas? Si alguien... Sasha o María pueden... Sí, se visualiza. Muy bien. ¿Se ven bien? Sí. Ok. Entonces no sé qué le pasa
a esta muchacha que no los ve, realmente no veo problemas en mi presentación. Debe tener algún problema en la parte probablemente del internet. De todos modos, como ven, aún inyectando el límite de detección, el bromato se ve perfectamente. Entonces tenemos una técnica sumamente sensible para poder cuantificar bromato. Aquí hay la parte de porcentaje de recuperación, muestras, o sea, concentraciones de las muestras sin tener dopaje, las muestras dopadas, con alrededor de un ppb de bromato. Y los porcentajes de recuperación son alrededor del 100%, son espectaculares los porcentajes de recuperación. Si ustedes quieren tener más información de esta metodología, hay una nota de aplicación que ustedes pueden bajar en la página web de Termo o nos las pueden solicitar tanto a mí personalmente como al grupo, a su distribuidor local de Termo. En este caso estamos viendo una muestra real donde estamos haciendo el análisis por especiación de bromuro. Y como ven, estamos teniendo más de las especies de bromuro o bromato, lo cual es natural porque obviamente no es tan sencillo como que tenga solamente dos compuestos. Cuando estamos hablando de un agua potable, puede haber muchísimos compuestos que son composiciones muy pequeñas realmente, pero están ahí. En este caso tenemos bromuro a nivel de 9.2 ppb, tenemos bromato a nivel de 1.2 ppb, porcentaje de recuperación del 100% en ambos casos. Cuando se añade un estándar. Y hay un par de picos que son probablemente ácido bromacético y ácido dibromoacético. Nosotros no usamos estándares para comprobar de que así fueran, pero por parte de la literatura se consiguen de que pueden ser esos picos. Y la parte más importante tiene que ver aquí con la parte de ambos isótopos, tanto el 79 como el 81, son concordantes. Cuando ustedes revisan el área del pico para bromuro, por ejemplo, de masa 79, y la relación con el área de pico a masa 81 es la misma relación isotópica entre ambos isótopos de bromo. Y ya por último vamos a entrar en lo que son la parte de especiación de cromo. Cromo es uno de los elementos, probablemente yo comencé a hacer análisis elemental cuando era muy chiquita, hace unos 30 años, más de 30 años. Yo comencé a hacer la parte de análisis elemental en el año 88, o sea, yo tengo ya 33 años haciendo análisis elemental de una u otra manera. Cromo siempre ha sido una de las especies que se quiere evaluar, sobre todo porque el cromo 6 es muy tóxico. Y uno de los problemas es que el cromo 6 lo hay por cantidades industriales donde hay sobre todo teñerías. O sea, en Latinoamérica es muy común donde se tiñe el cuero de manera prácticamente casera y donde se tiñe el cuero se usan especies que tienen cromo 6, las cuales son sumamente tóxicas. Y cuando estamos hablando de estas empresas realmente caseras, estamos hablando, no de el tratamiento del cuero, perdón, no el tinte, sino el tratamiento per se. Estas especies simplemente las botan a los ríos o los desechan sin ninguna consideración. Hay diferentes especies que pueden tener la misma carga de cromo 6. O sea, eso le da un pequeño toque de complejidad a los análisis. Y el último problema realmente es la parte del pH. O sea, conversión entre cromo 3 y cromo 6 es muy dependiente del pH de la solución. ¿Cuáles son los posibles métodos para hacer análisis?
Uno de ellos es usando IC con detección UV. Estamos usando una separación con un Dionex Ion Pack, su columna, con derivatización post columna, usando una fase móvil donde hay metanol y ácido sulfúrico. Luego tenemos otra opción, Termo también la puedo ofrecer si les gusta más. Es con cromatografía líquida, en este caso usamos columna C18, usando pariónico. La detección va a ser directa de los isótopos de cromo 52 y 53. O podemos hacer el acople de IC y CP masas, igual haciendo análisis de los isótopos 52 y 53 del cromo. Entonces, si hacemos especiación usando directamente IC con detección UV. Igual, si ustedes quieren tener más información, hay una nota técnica cuyo número es el que tienen ustedes allá abajo. Es una nota técnica de termo y lo único que ustedes pueden ver en este análisis realmente va a ser el cromo 6. O sea, no van a ver el cromo total. En algunos casos les interesa ver el cromo total por lo que les había mencionado, que es el hecho de la conversión probable de cromo 3 a cromo 6 usando ácidos o cambiando la acidez. Básicamente, muy sencillo. Ustedes tienen una separación con una columna ion pack S7. Van a tener un reactivo post columna, se mezcla en una T, tiene una bobina de reacción y se va a analizar, o sea, va a haber una derivatización post columna para que pueda ser detectado usando un detector UV visible. O sea, muy sencilla, cromatografía muy sencilla, podemos ver alrededor de un ppb usando 50 microlitros de inyección. Otra alternativa es usar HPLC acoplado a ICP-MS. Aquí podemos ver cromo 3 y cromo 6 en ambos casos, o sea, podemos ver los dos picos. El problema es que hay que inyectar volúmenes grandes para tener límites de detección similares a los que se obtuvieron antes con el IC y la derivatización postcolumna. Fíjense que necesitamos un volumen de inyección de 200 microlitros para poder tener un límite de detección de cromo 6 de 9 ppb. Y por último tenemos, hay algunas interferencias, las cuales son altamente probables, sobre todo si tenemos una fase orgánica. Porque el argón, que es el plasma, más carbono que está en fase orgánica, nos va a dar interferencias tanto en cromo 52 como en cromo 53. Luego, si usamos IC como como técnica de separación para la especiación, en este caso vamos a tener el IC, que es una técnica de alta resolución, de muy buena separación, con un camino libre de metales. Vamos a usar el ICP masas como detector. Recuérdense que uno de los problemas que teníamos cuando usábamos ICV es que necesitamos usar la parte de derivatización post columna. En el caso de HPLC como sistema cromatográfico, los picos son muy grandes, son muy gruesos, perdón. Las separaciones no es la más conveniente y los límites de detección son relativamente pobres comparados con el IC. Cuando acoplamos IC con ICP masas es básicamente, como les dice la misma diapositiva, es lo mejor de los dos mundos o lo mejor de ambas técnicas. O sea, vamos a tener la capacidad de separación más la selectividad y detectabilidad del ICP masas. Aquí pueden ver cromo 3, cromo 6 con ICP masas en agua potable, que es bien importante. Las regulaciones en California están bien exigentes últimamente. Están tratando de ver menos de 10 ppb de cromo 6 con una concentración total de cromo de 50 ppb. Aquí vemos, esto es un agua potable que se hizo en Bremen, donde hay 42 ppb
de cromo 6. Perdón, son 42 partes por trillón, perdón, de cromo 6. O sea, 0.042 ppb. O sea, bien por debajo de lo que quieren hacer en California, con una estabilidad excelente, donde estamos hablando de menos de 0.3% de desviación estándar, considerando área de pico y 20 inyecciones. Un punto donde la especiación en cromo 6 se ha hecho sumamente importante es todo lo que tiene que ver con juguetes y materiales, materia prima. Hay unas directivas, sobre todo en Europa, porque el cromo 6 puede migrar. Sobre todo, imagínense un niño comiendo algún juguete, que es muy normal, que coman alguna partecita, un pedacito de un mordisco. Se hizo simulación de la migración de cromo 6 en jugo gástrico y se obtuvieron los análisis de cromo 3, cromo 6. Es importante porque nosotros necesitamos ver cuánto cromo 6 existen en materiales como pinturas de estas para niños, las que usan pinturas de dedos, dióxido de titanio, que es uno de los blanqueadores y uno de los componentes muy típicos en pinturas. Y aquí en este caso estamos analizando dos tintas. O sea, básicamente queremos ver cómo puede afectar o cómo podemos analizar cromo 6 en particular en alimentos, y como ven, los porcentajes de recuperación son bastante buenos. Entonces, para poder tener un poquito de tiempo para preguntas, vamos a dar un pequeño resumen. Básicamente, la especiación en la actualidad es parte integral de la rutina de la mayoría de los laboratorios. De hecho, muchos laboratorios de servicio, muchos laboratorios grandes, ya tienen especiación como parte de rutina. Obviamente, cuando ustedes están haciendo análisis elemental, a ustedes quieren analizar, prefieren no hacer especiación. Ustedes separan muestras para especiación si sobrepasan los niveles máximos permitidos. Por ejemplo, caso farmacéutica. En caso farmacéutica, hay unas nuevas regulaciones, ya no tan nuevas, son de enero del 2018, que manejan el uso de, o el análisis elemental, básicamente arsénico, selenio, plomo y mercurio. Perdón, arsénico, cadmio, plomo y mercurio. No selenio, cadmio. Dentro de estos cuatro elementos que se consideran los cuatro grandes o los cuatro malos, como los quieran ver, más otros elementos que se incluyen porque son posibles contaminantes de muestras farmacéuticas, los cuatro grandes son los que uno trata de evaluar fundamentalmente. Arsénico, cadmio, plomo, mercurio. Pero, ¿qué pasa si vamos a poner un número ficticio? Ustedes tienen un máximo permitido de 5 ppb de arsénico en un medicamento y de repente un lote, que puede ser 10 millones de dólares, tiene 5.2 ppb de arsénico. Van a destruir un lote porque tiene 0,2% de arsénico, 0,2 ppb más de arsénico. En este caso, no. En este caso, lo que ustedes van a hacer es agarrar muestras de este lote y van a evaluar el arsénico vía especiación, porque la regulación, la USP 232, 233, les está pidiendo realmente que hagan análisis de arsénico inorgánico, no arsénico total. Entonces ustedes pueden hacer, si el análisis de arsénico total sale dentro del nivel máximo permitido, entonces ustedes pueden agarrar esa muestra, hacer especiación y ver cuánto es el contenido arsénico inorgánico. Y probablemente pase la prueba. O sea, la posibilidad de que ustedes tengan que botar un lote muy grande o mucho dinero, perder mucho dinero, es simplemente un acople de cromatografía. La parte de especiación realmente se puede aplicar a análisis de rutina y análisis de investigación, porque definitivamente para poder llevar todo lo que tiene que ver la parte de especiación a rutina lleva mucha investigación por detrás. Uno de los puntos críticos
críticos de especiación es tratamiento de muestra, porque ustedes quieren no convertir el metal o la especie, perdón, dentro de una muestra a otra especie. O sea, obviamente lo ideal es agarrar una muestra, si es una muestra sólida, la destruyen con ácido nítrico, un horno de microondas, listo. Llevan y pero tienen el análisis de ese elemento en composición total. El problema es que cuando ustedes destruyen también las especies y les interesa ver las especies. Hay diferentes maneras de tratar muestras para poder convertir, para poder no convertir las especies. Y eso es parte del trabajo, sobre todo de aplicaciones, de esa investigación básica. Y por eso hace falta mucha gente que haga investigación básica en la parte de aplicaciones. Por último, ICP, ICP Masas combina lo mejor de los dos mundos. IC es la técnica ideal de separación, porque es una técnica diseñada precisamente para iones. Es una técnica donde todo el instrumental está diseñado que sea libre de metales. Hay la química de las columnas está diseñada para trabajar con especies, eh, en muchos casos especies elementales o especies pequeñas. Y del otro lado tenemos el ICP Masas, que es el caballo de batalla para el análisis de especies elementales, de elementos a nivel de trazas. Estamos hablando de una técnica que puede llegar a niveles de detección de partes por cuatrillón sin mayores problemas y permite hacer el análisis de esas concentraciones tan bajas en especies. Lamentablemente lo digo por el precio, porque el precio inicial es un poco más caro de lo que mucha gente quisiera invertir, pero realmente es la única técnica que les va a poder llegar a concentraciones extremadamente bajas. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes. Realmente no saben lo que le agradecemos el tiempo, el esfuerzo de ustedes. Como les mencioné a la entrada, yo sé que todos ustedes estamos haciendo una presentación donde estamos después de horario de trabajo de ustedes. Sabemos que están cansados y tenemos una participación tan grande que realmente es muy inspirador. Realmente me hace sentir muy bien ver tantos de ustedes interesados en este proceso, en esta información. Gracias a todos y cualquier pregunta, voy a dejar que tanto María como Sasha me ayuden con la parte de las preguntas. Ya vi que hay una mano levantada, pero no sé si me pueden ayudar aquí con la parte de las preguntas o Sí, no claro. sé. Sí, no te preocupes, Ana. Sasha va a dar unas pequeñas palabras antes de pasar con las preguntas. Por favor, Sasha. Sí, bueno, agradecerte, Ana, por tu valioso tiempo y compartir todo este tipo de análisis también a los participantes, luego de ¿sí? Mari, ¿te escucho? Sí, ¿qué tal? Justamente van a visualizar en este caso en su pantalla una pregunta en la cual por favor deseamos que puedan responderla. Vamos a dar más o menos unos 30 segundos para la respuesta. Por favor, si fueran tan amables.
Mientras en este caso los clientes van respondiendo, vamos a dar inicio a las preguntas. Una de las principales preguntas que tenemos es, ¿existe bibliografías donde indican que el cromo +6 al estar expuesto con tejidos biológicos se convierte en cromo +3, que se elimina por la orina? ¿Ha sido alguna vez comprobado en una especiación por ICP-MS? Realmente como comprobar no, porque esa parte de comprobación tiene que ver un poco más con lo que es la parte ya bioquímica, biomédica. Realmente, recuérdense que nosotros, o en este caso, en mi caso, yo hago la parte analítica, o nosotros hablamos de la parte analítica. Nosotros básicamente somos una herramienta, no somos una técnica de diagnóstico realmente. O sea, alguien está haciendo análisis bioquímicos de movilizaciones y simplemente nosotros nos encargaríamos de analizar esas muestras. Lamentablemente quisiera poderles dar una respuesta más bioquímica, pero prefiero no meterme donde no es mi área. Realmente no conozco. Muchas gracias, Ana, por tu respuesta. Continuando en este caso con las preguntas, tenemos la determinación de potasio a partir de sus isótopos. ¿Es factible determinar la concentración de K40? Ah, nadie me ha preguntado potasio realmente. Continúa la pregunta diciendo, asimismo, el estroncio y el cesio para determinación de cambios isotópicos con calcio y potasio. Wow. Ya la pregunta realmente la pregunta está un poco complicada. No, nosotros, la especiación, vuelvo al caso anterior. Cuando estamos hablando de especiación, estamos hablando de herramientas para analizar especies. Y en este caso, las especies son las tóxicas. Repíteme la pregunta a ver si... Sí, claro. Iniciaba con la determinación de potasio a partir de sus isótopos. ¿Es factible determinar la concentración de K40? Y luego continúa. Asimismo, el estroncio y el cesio para determinación de cambios isotópicos con calcio y potasio. Potasio 40 nunca lo he visto, o sea, nunca lo he visto analizar en general. Y la parte de estroncio, o sea, el problema es que estoy viendo aquí la parte de potasio 40 en particular, y potasio 40 es una especie que es de muy baja concentración isotópica. El potasio de alta concentración es 39, que es el isótopo más estable, o el potasio 41. Potasio 40, lamentablemente, yo no creo que se pueda determinar por ICP masas. Como les digo, no es algo que... Potasio es algo que se determina a su nivel 30, a su isótopo 39. Estoy viendo aquí la parte de isótopo 40. El problema es que isótopo 40 coincide con calcio y con argonio. Al tener calcio y argonio o tener estroncio doble carga, va a hacer que determinar potasio 40 va a ser prácticamente imposible, a menos que se use alguna técnica de relaciones isotópicas más avanzadas. Listo, Ana. ¿Eso más o menos responde la pregunta? Igual de todas maneras, si es que me indica, si IRMS lo permitiría entonces. Ah, probablemente sí, aunque yo probablemente me iría más por un equipo de multicolector tipo un Neptuno, o sea, un ICP masas de alta resolución con multicolector. O sea, un IRMS no estoy muy segura de que pueda hacer la resolución tampoco. O sea, necesitamos un equipo de muy alta resolución, porque en este caso definitivamente el 40 del potasio no va a ser el mismo 40 del argón, y no va a ser el mismo 40 del arsénico, del
de calcio. Entonces vamos a tener diferentes especies que son 40 puntos, tanto, 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 40 puntos, tantito, 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 y 40 puntos, tantote, tantote, tantote. Y en un equipo de alta resolución sí vamos a poderlo ver, porque tenemos una resolución en la tercera, cuarta cifra decimal, lo cual en principio debería ser suficiente, pero aún así, como les digo, tiene que ser una técnica de alta resolución. Veo que hay alguien que se llama Digna Méndez que tiene su mano levantada de hace rato. No sé si le pueden Sí, permitir claro. usar el micrófono. Aló, buenas tardes, Digna. Digna. Déjame unmute. ¿Será que puedes? Ah, no, indica que fue un error. Ah, ok. Ujú, sí, en Entonces, todo caso, continuemos con las consultas de los clientes. ok. Indican si ha hecho alguna especiación de metilmercurio en muestras biológicas. Sí, sí. De hecho, es bastante común, sobre todo en animales de especies de mar. Pueden ser algas, pueden ser peces. En este caso, aquí sí es donde el tratamiento de la muestra es bien complejo porque estamos hablando de que necesitan sí o sí hacer liofilización y extracciones. El problema, como ya les había dicho, el hacer un tratamiento de muestra donde se acidifica la muestra de una manera tipo digestión, el mayor problema que va a causar es que va a hacer cambio de especies. En general, pueden hacer metilmercurio y cualquier especie de metil, etilmercurio y mercurio inorgánico usando cromatografía iónica o también se puede usar cromatografía gaseosa. Depende, generalmente si es solamente mercurio lo que quieren hacer, a mí me gusta mucho la cromatografía de gases para hacer esa especiación. La diferencia es que la cromatografía iónica es muchísimo más versátil y les va a permitir hacer mercurio. Entonces, realmente prefiero, o sea, se puede hacer como les dije y como les digo, si van a hacer solo mercurio, cromatografía gaseosa probablemente sea mejor solución. Si ustedes piensan hacer especiación de más elementos, yo me iría con cromatografía iónica. ¿Otras preguntas? Perfecto. Sí, tenemos otra consulta. ¿Con un equipo ICP puedo abarcar todo lo que hace en AA para la determinación de minerales? Y mucho más. Definitivamente sí. ICP y ICP masas tienen una gran ventaja sobre absorción atómica y la primera ventaja en el caso de absorción atómica con llama, ambas técnicas ICP óptico como ICP masas son técnicas que son mucho más sensibles. Segundo, son técnicas multielementales. O sea, en el tiempo que ustedes tardan en analizar un elemento en absorción atómica, pueden analizar media tabla periódica, si quieren en ICP o en ICP masas. Tercero, hay muchos elementos que ustedes no pueden ver en absorción atómica y tiene que ver con la temperatura de fusión. O sea, la temperatura a la que corren, a lo que se realiza la atomización. En el caso de absorción atómica, estamos hablando que en llama lo máximo que puede llegar a unos 4250 más o menos. Cuando hablamos de óxido nitroso acetileno, puede llegar a unos 2800, tal vez 3000 grados usando horno de grafito. En el caso de un plasma como fuente de atomización, estamos hablando de unos 8 9000 grados. O sea, es mucho más fácil, sobre todo cuando estamos hablando de especies refractarias, poder trabajar con ICP o ICP masas. Pero sí, lo que puede hacer absorción atómica, definitivamente ICP o ICP masa lo va a hacer mucho mejor. Listo, Ana. En este caso ya no tenemos consultas. De todas maneras, en unos breves minutos van a recibir cada uno de los participantes en su correo electrónico un link en la cual van a poder completar
Y justamente también, si tienen alguna consulta adicional, nosotros estamos predispuestos para poder ayudarles respondiendo sobre el correo que le vamos a enviar en unos momentos. Vuelven a realizar otra consulta, en este caso ya sería la última. La voy a leer, disculpen. Indican, en medicina nuclear se necesita determinar la concentración del tecnecio en diferentes estados de oxidación, pero cuando está quelado con el fármaco forma complejos de TC, 3, TCV, TC 7, siendo unos cationes y otros son aniones. ¿Han probado el ICP-MS en ese tipo de análisis? Yo no lo he visto, no implica que no se pueda hacer. Una de las grandes ventajas precisamente del IC es que por el tipo de tecnología del IC se pueden analizar cationes y aniones. Entonces, cuando los complejos elementales formados son cationes y o aniones, se pueden determinar sin ningún problema usando IC. Como les digo, no lo he visto, no implica que no haya publicaciones en la parte de tecnecio. Realmente no las he visto, o sea, no voy a, yo no me gusta mentir, pero no veo ningún problema en hacerlas. Listo, Ana. En este caso, bueno, una última consulta ya para poder concluir. Mencionan, para determinar calcio 40 en salmuera, ¿qué tipo de ICP nos recomienda? Como parte del proceso tiene como máximo 20 ppb. Calcio en salmuera es algo que suena no un análisis muy divertido. Obviamente calcio 40 no creo que sea la buena idea. Van a tener que analizar calcio total en el caso de salmuera. No tiene sentido analizar un solo isótopo, pero en el caso de calcio en particular, en salmuera yo usaría ICP óptico. La razón es muy sencilla. 20 ppb es una concentración relativamente fácil para analizar ICP óptico. Calcio es muy sensible en ICP óptico. Y en este caso tiene que ver con la parte del manejo de sólidos disueltos totales. O sea, ICP masas permite, sin dilución previa, les permite analizar hasta 0,2, 0,3% sólidos disueltos totales. O sea, estamos hablando de muestras cuya concentración máxima puede ser de 2000 ppm totales de metales o de elementos. ICP óptico es mucho más robusto en el caso de muestras con alto contenido de sólidos. Estamos hablando de que puede analizar sin mayor problema concentraciones hasta de 20-25% de sólidos disueltos totales. En algunos casos se puede sin siquiera mucha dilución. Entonces, si me preguntan, yo me iría por ICP óptico, definitivamente. Bien. Listo, Ana. En este caso sería la última consulta. Agradecemos muchísimo por tu tiempo brindado para esta ponencia en este caso. Esta ponencia está siendo grabada y la vamos a compartirlo en la página web de RPA durante la próxima semana. Muchas gracias nuevamente, Ana Rita, por tu tiempo. No, muchas gracias a todos los que están presentes. Realmente, realmente no saben lo importante para mí tenerlos a ustedes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden usar mi correo electrónico. En muchos casos puedo no saber la respuesta, pero puedo saber quién la sabe. Entonces, no duden en hacerme las preguntas y yo me encargo de respondérselas. Gracias a todos por su tiempo. Que Muchas tengan un gracias a lindo ti. día o resto del día. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados. Damos por finalizada el webinar. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos.